de alguna forma que define las cosas, le da color, y generalmente la imagen es como distante, ¿no? El ojo, por lo general, y su imagen discriminan qué es mío, qué no es mío. Ahora bien, cuando la imagen es apropiada y a su vez proyectada, en todas las formas conocidas en el cual somos bombardeados por esas imágenes, como la publicidad, etc., esa imagen se vuelve velocidad, se vuelve hipnótica, realidad en imágenes sin tiempo a digerir lo que se ve. No es como cuando uno lee o cuando uno habla, que puede parar a voluntad y reflexionar, puede escuchar, puede intervenir, ¿no? Con la imagen proyectada no hay tiempo a la reflexión, solo se absorbe esas imágenes que llegan en cataratas y que nos condicionan a un punto de vista a veces concreto, unidireccional, como tal a veces político o incluso ideológico. Punto de vista, el punto de vista también tiene un sentido, un peso en un mundo que hay que ver para creer, ¿no? Tiene esto de que es muy material, muy como concreto, ¿no? Y está muy determinado por esta característica que tiene el ojo y que tiene la imagen. En el sentido de que, bueno, como dice la frase o el dicho, ¿no? Hay que ver para creer. En un mundo de la imagen, en un mundo de la apariencia y del intelecto, el ojo parece ser el más adecuado, ¿no? Para establecer contacto con este mundo material y de las cosas. Como lo dije, el ojo comprueba, examina, otorga categoría de verdad también, ¿no? Todo eso de lo que vemos, tenemos que ver para creer. En la medida que vemos, creemos. Si no vemos, no creemos. Todas las cosas son así, como el ojo las ve. Lo que el ojo no ve no es verdad. Y esto me parece, y esta es una opinión muy personal, ¿no? Que poco que sé de budismo, el budismo el ojo no es central, ¿no? Tiene más que ver con los otros sentidos, con el olfato, la escucha, el tacto, con la propiocepción también, ¿no? Que trabajamos mucho cuando meditamos, ¿no? Y de alguna manera todo se mezcla, cuando se escucha, todo está conectado, está entrelazado. Cuando cerramos los ojos sentimos esa conexión. No sentimos que el ojo está discriminando o de alguna forma está reconociendo nada, simplemente nos entregamos a esa unidad. De alguna forma se diluyen esas barreras ilusorias, políticas, ideológicas, para saber cómo estamos. Debemos, de alguna forma, calmarnos, escucharnos, ¿no? Escuchar. Y cuando respiramos profundamente tendemos justamente a cerrar los ojos, ¿no? Incluso imaginemos cuando tenemos una flor o llevamos algo a la nariz, inmediatamente las sensaciones de cerrar los ojos, ¿no? El médico, por ejemplo, para saber cómo están los órganos, utiliza un estetoscopio. Lo mismo para saber la presión arterial. Pero en los estudios de imágenes, una ecografía, resonancia, radiografía, tomografía, etc., de nuevo el ojo aparece para separar la materia, para identificar, para ver. Genera sus puntos de vista, ¿no? Si un médico va a tener un punto de vista de acuerdo a esa imagen, pero si vamos quizás a una medicina china o a una medicina no ortodoxa, no tradicional, esas imágenes no tienen ningún sentido, porque le faltan otras cosas, como para generar una concepción mucho más amplia. Entonces, como dije recién, el ojo genera sus propios puntos de vista, que son meramente superficiales, meramente fragmentados. También con la mirada nos vamos hacia afuera, nos proyectamos hacia afuera, hacia el otro, ¿no? Hay una actividad, una actitud activa, quizás productiva. Por eso a veces cuando cerramos los ojos nos cuesta tanto estar quietos,
¿no? Es como que hay una necesidad, no estamos produciendo, no estamos haciendo. Sin embargo, justamente, cuando cerramos los ojos y además respiramos y somos conscientes de ese tiempo breve, en un tiempo breve digo, hay como una receptividad, ya esa productividad, ¿no?, del hacer y del conectarse todo el tiempo, desaparece. Y se genera así una unión y una no diferenciación, ¿no? Es como que entramos a un río y somos parte de ese río, ¿no? Hay una conexión. Y esto, como les digo, es personal. Entonces, por lo tanto, el punto de vista, como dije, ahí tiene una relación del ojo al intelecto, de la mirada, tiene una relación con un enfoque, con una perspectiva subjetiva. ¿Bien? Porque también es cierto que como todos tenemos ojos, todos vamos a tener perspectivas diferentes. A menos que nos superpongamos adentro de otro y miremos a partir de sus situaciones, su historia, su emoción, en fin, todo lo que pueda atravesar a cada ser humano. Entonces, esos puntos de vista evidentemente van a ser meramente subjetivos. Y bueno, como les decía, la relación entre lo que se ve y la realidad a veces es muy delgada, a tal punto que a veces pensamos que lo que vemos es lo que es la verdad. Y esos puntos de vista tiñen justamente esa relación mucho y la determinan y forman justamente una opinión y sobre todo interpretaciones. Entonces, también tomamos una postura y sobre todo una actitud y un estado mental. Cuando tenemos un punto de vista, muchas veces no tomamos en cuenta todas estas cosas, este desarrollo que estamos haciendo, y nos identificamos tanto con ese punto de vista que se genera un montón de cosas, pero sobre todo una actitud y un estado mental, ¿no? de credibilidad, de certeza, de autoridad ante un hecho, ante una situación. Pensamos que eso debe ser así, o bueno, o ante esa misma situación la interpretamos de la misma manera o con algún matiz. Y ese hecho o esa situación, enfrentándolos muy a menudo, generamos justamente un hábito, ¿no? Y ese hábito va a generar una creencia, ineludiblemente. Si no, hacemos una reflexión de eso, ¿no? Si hacemos una reflexión, si paramos y podemos ver todo este tipo de cosas, podemos discriminar que, bueno, podemos entender que siempre estamos ante situaciones diferentes, porque siempre todo está cambiando y nosotros también estamos cambiando. Pero por lo general eso no sucede, por lo general somos bastante automáticos a veces y condicionados. Esos hábitos generan de alguna manera, ¿no?, a partir de esas creencias, estas actitudes, un dogma, ¿no? Es decir, como un axioma, como una verdad que, bueno, es así, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, los puntos de vista, digo, por lo general, como que a veces se rigidizan y se vuelven como automáticos, ¿no? Como decía, ante una situación, un hecho, es como que los actuamos, ¿no? Y lo interesante, ¿no?, es poder primero entender los puntos de vista, cómo funcionan en nosotros, todo lo que generan, y esa fijación de la realidad que es sumamente fluida, cambiante, ¿no? Como dijera Heráclito, ¿no? Nunca somos el mismo, ni el mismo río, ni la misma agua. Entonces, esa automatización, ese también estresarse a veces, ¿no? A ver, perdón, en realidad nos estresamos cuando intentamos que las cosas salgan de ese punto de vista, ¿no? Como cuando salimos de ese surco es cuando nos estresamos. Entonces, por lo general, la automatización, el tener siempre más o menos las mismas respuestas, las mismas palabras, ante las mismas situaciones, genera
una economía de la energía, ¿no? Genera como que, bueno, ya tenemos un programita ahí, ya sabemos que habla el programa y nosotros como que nos descansamos un poco funciona así, al menos en lo que he observado en mí. Entonces, generalmente uno, en el recorrido, en el desplazamiento que hace en el día a día, uno se levanta del cuarto pasa al baño, del baño pasa a la cocina, de la cocina pasa al living, y bueno, luego uno sale a la calle, se toma un bus a una hora, y llega a un lugar sin contratiempos imprevistos, siempre y cuando algo no nos corte la rutina. El problema es que cuando eh, ese contratiempo, ¿no?, produce justamente algo que no lo esperábamos, y ahí entramos en conflicto. Eh, entonces, eh, uno se vuelve un poco celoso de los cambios, celoso de las nuevas puntos de vista, de las nuevas eh, miradas de los otros, o cualquier situación diferente que nos saque de ese desplazamiento lineal, ¿no? Nos ponemos celosos de los cambios rutinarios, habitantes de las certezas. Sabemos que si vamos a la parada, vamos el ómnibus, o salimos y vamos a tomar el auto. Nos volvemos tremendamente habitantes de las certezas. Pero, cuidado, porque esos desplazamientos en el espacio tienen una relación mental y también generan actitudes. Como decíamos hoy, esos desplazamientos en el espacio generan o afectan de alguna manera nuestros estados mentales, nuestros puntos de vista. Estamos tan acostumbrados a esos movimientos lineales que por lo general pensamos de forma lineal. Y de hecho el ojo tiene mucho que ver con eso, como decía hoy, en ese contacto con el afuera y esa dormidera de los sentidos, que justamente son los que nos conectan con nosotros y con el entorno y con los demás. Entonces, como le decía, el punto de vista, por lo tanto, genera cierto sufrimiento cuando intentamos movernos de ese surco, ¿no? Y justamente en ese surco, cuando uno pone la púa, es cuando se produce la música, ¿no? Si uno sale de ese surco, ¿no?, en el disco, en el antiguo disco, no se producía música, se producía una distorsión, ¿no? Entonces, la púa tiene que ir en el disco, en ese surco, para que haya música. De alguna forma, uno está acostumbrado a esa música conocida y cotidiana. Entonces, vivimos por lo general con ese punto de vista fijo, determinado, unidireccional, causante de mucho sufrimiento, mucho dukkha, ya sea porque nos aferramos a esa mirada o a una manera de ver el mundo, a un paradigma, a una ideología, a un cuadro de fútbol, a un partido político. Estamos tan convencidos que las cosas son como creemos, sin considerar que el punto de vista es una opinión, como tal es falaz, es equívoca, por lo general. Eso no cabe duda. Y entonces falta que las situaciones se modifiquen apenas para que la opinión se haga añicos, o para que nos corramos un poquitito nada más. Por esas mismas opiniones discutimos, peleamos, vamos a la guerra, morimos. Los puntos de vista más determinantes, por lo general, se forman a temprana edad. Eso es lo que dicen los que saben, ¿no? Y ya veremos algunos ejemplos. Pero sí creo que tenemos claro, no sé, me da la impresión que son muy estructurantes de lo que es la personalidad. Bueno, no soy psicólogo, pero bueno, tiene mucho que ver con esto de las máscaras, la personalidad, ¿no? De hecho, la palabra personalidad viene de prosopopón, que es justamente el sentido de máscara, ¿no? Y ante ciertas situaciones nos ponemos ciertas máscaras para funcionar, es como una cuestión adaptativa, social. Y esto es interesante porque también esas máscaras generan como una identidad, generan también un ego, ¿no? Una sensación de ego, y tiene que ver con
cómo los demás nos ven a nosotros. Pero no solo nos pasa a nosotros, es cómo nos ven a nivel también como la identidad regional, la identidad local, la identidad nacional. Hay como máscaras, ¿no? En el cual, bueno, Sandra por ser mexicana tal cosa y habla de tal manera, y ellos tienen tal comida típica, ¿no? Y los uruguayos tomamos mate y comemos asado. Eso sí. Y no nos levantamos tarde, nos levantamos, no nos gusta madrugar y, en fin, nos gusta pachorrear. Entonces, como esas máscaras también tienen que ver con aspectos sociales y cómo que se reproducen, ¿no? Bueno. Pero bueno, son adaptativas porque tienen que ver de alguna forma porque cómo nos identificamos, cómo los demás nos ven y cómo nos gusta que nos vean, ¿no? Nos da identidad, nos da sentido que nos vean de tal manera y nos da como un orgullo nacional. Y eso también tiene que ver con los puntos de vista, que nos determinan y que nos hacen hacer, justamente, actuamos ese punto de vista. Porque claro, ¿cómo el uruguayo no va a comer carne, no va a tomar mate? No puede ser. Yo soy uruguayo, carajo. Entonces, a veces la máscara se come al personaje, ¿no? Y uno es la máscara, ¿no? Uno es eso que uno se cree que tiene que ser. Y también estas máscaras, ¿no? Estas formas de actuar, ¿no? De mostrarnos, que como les decía, son muy adaptativas, ¿no? Ante ciertas situaciones. Se originan sobre todo en el núcleo familiar, dicen. Bueno, este concepto de máscara viene de Carl Jung, ¿no? Es uno de los primeros allegados con Freud. Eh, bueno, y ese concepto viene de él. Entonces es interesante porque también tiene que ver con él dice que se originan en la niñez, en los primeros años de vida. También, sobre todo en nuestra educación, ya sea religiosa, política, y otra cosa, en la cultura. La publicidad, la imagen, como decíamos hoy, esa imagen proyectada, tiene muchísimo que ver con esas máscaras y esos puntos de vista. Son grandes modeladores de puntos de vista. Lo que pasa es que, bueno, es como hoy, no sé, entré a un lugar y había una música, bueno, tuve que hacer un mandado en el shopping y cuando salí me iba cantando una música y de pronto a la cuadra digo, ¿y esta música que estoy cantando? Y claro, si la había escuchado en el shopping. Y yo me fui cantando, no me di cuenta. Se me había metido, se me había pegado. Yo la cantaba, la cantaba. Y así nos pasa cuando vemos las cosas. A veces se nos meten en la psiquis y ahí la repetimos. Y de pronto, esto no es mío, esto de dónde lo saqué, si esto no es mío. Entonces, tiene mucho esto que ver, ¿no? Como a veces adquirimos esos puntos de vista. Algunos puntos de vista son conscientes, igual que las máscaras, ¿no? Y otros son inconscientes. Y tienen que ver también con las decisiones que tomamos en la vida, ¿no? Son muy determinantes. El desafío justamente es hacerlas conscientes. Aquellas que no somos conscientes, es como hacerlas conscientes, ¿no? Y ver todo lo que generan a veces cuando actuamos en ese riel, ¿no? Y justamente lo importante es hacer pausas y observarse todo el tiempo que se pueda hacer pausas, respirar, meter como una cuña de conciencia, ¿no? En esos momentos para no salir cantando una canción que ni siquiera nos gusta y no la conocemos, o la conocemos, la escuchamos, pero nada. Entonces, por lo general, eh, esos puntos de vista rígidos, algo así como una fórmula, lo interesante es que se originan en el pasado y nos vienen a decir ahora cómo tenemos que actuar en el presente, ¿no? Eso es interesantísimo. Y se originan generalmente por alguna situación a veces traumática o a veces a partir de una herida, ¿no? Y generan todo un mecanismo que a partir de los puntos de vista
y que nos van a decir cómo tenemos que comportarnos, actuar, responder, pararnos ante una situación. Pero son como un mecanismo de defensa porque obviamente hay como una evitación de una situación traumática que quiere evitar. Entonces, es como que, bueno, es como una fórmula, ¿no? Bueno, tenemos que decir esto, tenemos que hacer esto otro, y a veces para no contactar justamente con ese dolor, con esa herida que nos molesta, nos perturba. Y bueno, eso, ¿no? Cómo ese mecanismo de defensa, no sé por llamarlo de alguna manera, que se origina en el pasado muy remoto, está todo el tiempo en el presente interactuando con nosotros y generando determinados puntos de vista que cuando uno empieza a jalar de la cuerda, se encuentra a veces con una herida, con un trauma, con un problema, con algo que no superó, con algo que no aceptó, y, y eso justamente generó esos puntos de vista. Algo raro, pero bueno, sucede a menudo. Al indagar en los puntos de vista en relación a nosotros, encontramos muchas creencias, sobre todo cómo debemos ser, lo que necesitamos para ser felices, por ejemplo, y cuando los tengamos, podemos descansar. Pero vamos a obtener eso que creemos, y el deseo nos va a decir que falta algo más todavía. Eh, También vamos a encontrar creencias en cuanto a lo duro que nos tenemos que exigir para lograr ciertas metas, sacrificios, creencias sobre nuestra autoestima, a veces lo poco que valoramos nuestro tiempo libre, las amistades, esa mirada a veces eh, que nos puede devolver algo de nosotros, auténtico, ¿no? Que están en las amistades. Y bueno, y también en la familia. Pero existen en esos puntos de vista también muchos prejuicios sobre nosotros, sobre cómo nos vemos, sobre cómo debemos ser con los demás, cómo debemos ser con nosotros, etcétera, y un largo etcétera. Creemos, como dije, que esos puntos de vista son una verdad a veces inamovible. Y bueno, ahora les voy a proponer hacer una meditación corta para contactar un poco con todo esto que hablamos, si les parece. Vamos otra vez a acomodar, a conectar con el espacio interior y el exterior. Son la misma cosa, a través del aire, ese aire que entra, que está dentro pero que está afuera. Inhalamos, otra vez sentimos, chequeamos cómo estamos recibiendo toda esta información, en qué costado nos toca. Este es un viaje de autoconocimiento, de autoaprendizaje, de compartir, viaje de sabiduría. Inhalamos, exhalamos y nos vamos sintiendo livianos de vuelta, más conscientes. ¿Somos realmente los puntos de vista?
Este aire que respiramos y este cuerpo que habitamos son los mismos siempre. Este entorno, este piso que hay que barrer todos los días, este aire que quién sabe cuántas veces fue respirado, estas células que duran unos meses, cambian. Este fuego que está dando siempre llamas diferentes. ¿Qué punto de vista nos determinan? ¿Con qué regla podemos medir el presente? ¿Con qué marco podemos enmarcar las situaciones? Cuando comprendemos que no somos los puntos de vista, es como despertar luego de una gran detonación. No sabemos absolutamente nada, nada. Estamos atontados, no sabemos por dónde empezar. Nos sentimos solos, abrumados, perdidos, desorientados, confusos, tristes, defraudados. Pero hay algo que está ahí con la respiración, con cada latido, que nos está diciendo, algo nos está diciendo. Sin darnos cuenta, comenzamos a juntar esas piezas que generó la gran detonación, esa gran explosión que nos hizo añicos. No tenemos marcos, no tenemos regla, no hay referencias, no hay certezas. Pero hay algo que sí sabemos, estamos respirando, que estamos vivos y queremos saber algo más. Así que poco a poco empezamos a juntar esas piezas que son información valiosa, son la única información que tenemos. Lo demás es nada. Esas son las únicas pruebas que tenemos para saber qué pasó. Cuando dormíamos y de pronto explotó todo. Las únicas pruebas que tenemos para saber quién somos realmente. Así que como una buena película, con un personaje con hambre de verdad, nos convertimos en un detective voraz sobre nosotros mismos. Eso hace la diferencia.
en la medida que vamos armando esos puzzles con mucho tiempo, mucha paciencia, mucho cariño, sanando las heridas, comienzan a haber chispazos de iluminación. Y nos alivianamos. Ese dolor, esa confusión, se van transformando en gozo por el descubrimiento, por el autodescubrimiento. Entra luz en esas zonas oscuras y vamos ascendiendo. Sin saber, vamos ascendiendo. O sí, sabiendo también. Dejamos que ese aire entre como entra la comprensión en nuestro cuerpo, como entra la conexión en nuestro cuerpo. Sentimos ese aire y vamos ascendiendo.
Vamos a hacer 3 inhalaciones profundas, suaves. Y cuando tengamos ganas, abrimos los ojos. ¿Cómo estamos, Ricardo, de tiempo? Bien. Bueno, seguimos un poquito más. No sé si está abierto el espacio, si quieren alguien hacer un comentario, estaría bueno. No sé, si quieren lo hacen luego, como ustedes, si tienen algo que compartir, adelante. Adelante, valientes. ¿Tú tienes más disertación para continuar? Lo hacemos al final. Si no, Bueno, tengo alguna cosita. Si no están cansados, sigo. Ana creo que quería decir algo. Sí, Ana. Sí, primero agradecer el espacio y el rato de charla y el aprendizaje que es muy valioso y necesario, ¿no? Y me quedó resonando mucho lo de las caretas. En realidad, me levanto, medito, desayuno. Cuando ya voy al baño me empiezo a poner la careta, porque ya te empezás a maquillar, a pintarte, a peinarte, la ropa, los tacos, la cartera. Ya salís al tránsito, sos otra persona. Llegás al trabajo, sos el jefe que tiene que dar las órdenes, controlar. También hay clientes, tenés que tener la careta de la simpatía, de ser agradable, de solucionar problemas. Pasás por la casa de tus papás y tenés 50 años y tus papás te siguen dando órdenes. Entonces ahí tenés la otra careta, la tranquilidad, la humildad. Te llama tu hija, ahí tenés otra careta porque empiezan las quejas. Así uno va transcurriendo el día hasta que llegás a tu casa y te sacás la careta, la coraza, te sacás todo, te pones cómodo, en patas, sin maquillaje, con un té, con un libro, con la tele, y decís, yo soy esta, ¿no? ¿Cuántas cosas tengo que hacer para agradarle al mundo o para mantener una forma de vida? Es la verdad que solo eso es para pensar muchísimo quién queremos ser, quiénes somos, ¿no? Bueno, eso. No es poca cosa. Sí. Me quedó así. Y bueno, los roles que ocupamos en la familia son, de alguna forma, tiene que ver con eso, pero como dije, son adaptativos, no es que... El tema es ser a veces consciente hasta cuando, como la película de Jim Carrey, ¿no? Que se pone la careta, a veces sobreactuamos esa careta, ese es el tema. No está mal que tengamos funciones sociales, el tema es eso, son funciones sociales y son adaptativas. Y creemos que somos indispensables para el trabajo, para los hijos, para los padres, y de repente chocás o te fracturás y la vida continúa y vos te quedás en un espacio. Muy buena reflexión, la verdad.
todo es como el camino del Buda, todo es el camino del medio, ¿no? Es decir, eso existe, es así. El tema es que cuando digamos, el personaje se come, digamos, a la persona, ahí es cuando entra el conflicto. Porque Claro. muchas veces capaz que no querés que siempre te vean como hija que soluciona todos los problemas. Sos hija Sí, también, y también necesitas claro. cosas. Y también cuando también sos madre, no estás tampoco para solucionar todo, sino también querés que te vean como madre. Y es ese equilibrio, ¿no? Entre el ser y el deber ser. En Que eso es satisfacción. exacto. Entonces es como, eso es adaptativo y son los roles sociales que uno cumple. Pero bueno, lo interesante es que es eso, que uno es muchas cosas, no es una sola. Es muchas cosas, es una sola, pero funciona con ciertos marcos y ciertas estructuras que cuando esa estructura o ese rol te comió como ser, chao. Claro. Sí, 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 sí. Pero es necesario que haya alguien que lidere, es necesario que haya alguien que organice, es necesario que haya un padre y una madre, y tiene que cumplir esos roles, es así. Mm. Pero bueno, nos pasa. Y bueno, yo un poco quería comentar cómo fue mi experiencia con respecto a esto de las máscaras, ¿no? Para un poco que vean que también nos pasa, me pasa a mí también, y nos pasa a todos. El tema un poco, voy a brevemente, ¿no? El tema de los puntos de vista es el primer paso del noble óctuple sendero. Creo que todo esto creo que ya lo saben, no voy a entrar en detalle, pero bueno, este es el primero. Están las 4 nobles verdades, y luego vienen los, por decir de alguna forma, por ordenarnos de alguna manera, ¿no? El óctuple noble sendero. Y la visión correcta justamente tiene que ver con ver esos puntos de vista, analizarlos, reflexionar sobre ellos, para justamente lo que hoy hablábamos en las palabras claves, ¿no? Es decir, en la medida que uno tiene conciencia de esos puntos de vista, que no son hábiles, que generan sufrimiento y que generan mucho dukkha en la expresión de todo lo que genera dolor, ¿no? Es decir, puede ser malestar, tristeza, estrés, esto que no me vean, que no me reconozcan, todo eso genera microsufrimientos que a la larga generan dolor. Entonces, justamente lo que el Buda enseñó es ese analizar, ver esos puntos de vista que generan sufrimiento y empezar a eliminarlos para justamente eliminar sufrimiento y concomitantemente a eso generar sabiduría y no volver a ese círculo, ¿no? Bueno, soy padre, soy madre, que sufren. ¿Cómo es ir eliminando esas capas de dolor? Pero que justamente tienen que ver con la ignorancia, no la ignorancia del no saber, de ser analfabeto, sino la ignorancia de que estamos expuestos todo el tiempo a ese círculo, a ese samsara todo el tiempo y no podemos salir de ahí, porque tampoco hacemos un análisis de lo que estamos haciendo. Entonces, esto es importante, ese camino del medio que nos dice el Buda, de auto verse, contemplarse, sin juzgarse, simplemente verlo, decir, bueno, es así, pero no me voy a maltratar por eso. Después, justamente, bueno, lo que decía, los puntos de vista, sabios o hábiles, erradican esa ignorancia de que no nos vemos, no nos comprendemos, para ir creciendo, como decía, en este viaje de autodescubrimiento y de sabiduría y de liberación, ¿no? Entonces, la experiencia mía fue un poquito así, los puntos de vista, cuando se empezó a ver cómo era esto de los puntos de vista y todo eso, bueno, fue algo también, igual que Ana María, ¿no? Me empezaron a resonar y bueno, empecé a ver, a examinar mis puntos de vista. Y empecé a descubrir que habían muchos muy recurrentes. Por ejemplo, ¿no? Por nombrar algunos, bueno, que hay que ser disciplinado, que la palabra dada lo es todo, que no se anda a medias tintas por la vida, o es todo o nada, hay que ir hasta el hueso, bien así determinante, ¿no? Que sin esfuerzo no se consigue nada, que no importa cuánto tiempo lleven las cosas,
que lo importante es hacerlas bien, ¿no? Y sobre todo disfrutarlo, pero hay que aprender. Cuando empecé a notar todos esos puntos de vista, dije, wow, es la historia de mi vida. Es la historia de mi vida. Y estaba como en esos pedazos después de la detonación, ¿no? Juntando como piecitas y armando ahí como un rompecabezas, pero esas piezas a veces no encajaban. Entonces, otro de los factores del noble octubre sendero es atención plena. Cómo podemos ver, contemplarlos, pero también cómo podemos contactar con ellos. Si no tenemos atención plena, pasan por adelante y no los vemos. Entonces, la atención plena es fundamental, escribirlos, anotarlos en el celular, ser consciente, sobre todo si no lo escribimos, ser consciente cada vez que estamos frente a ese punto de vista, y así empezar a observarse esos mensajes, ¿no? Esos fragmentos que tenemos de nosotros y que irradiamos todo el tiempo y no nos damos cuenta. Y a veces un amigo, alguien que nos quiere, nos devuelve ese punto de vista, le dice, mirá, ¿ves? Esto sos vos. Y tomarlo eso, porque eso nos está reflejando una realidad que nosotros a veces no somos capaces de ver. Entonces, luego empecé a ver, por ejemplo, no solo los puntos de vista, ¿no? Empecé como a ampliar el espectro y empecé a descubrir máximas, frases, citas. Dije, qué linda cita. Y en todas ellas habían algo que me representaba. Ya, bueno, esto me gusta, pero ¿por qué me gusta? Bueno, hay algo a mí que me está representando acá. Entonces también empezaba a coleccionar eso, ¿no? Y después amplié un poco más el espectro y más tarde incluí en esas recolecciones, con esas casas de trozos, los libros favoritos, las películas, incluso hasta las personas. Esas personas que nosotros nos vinculamos, tienen mucho que nos dicen, que hablan de nosotros. Y me preguntaba, ¿por qué me relaciono tanto con tal persona? ¿Por qué no me relaciono con tal persona? ¿No? Es decir, es entre la aversión, el deseo, la aversión, ¿no? El deseo y el querer y el no querer también nos dicen cosas sobre nosotros. Y en otra etapa ponía mi atención plena en las actividades que hacía. Decía, bueno, ¿qué hago? ¿Qué estudié? ¿Por qué estudié lo que estudié? ¿Por qué hice tal cosa y después la dejé? ¿Por qué? ¿No? Mis inclinaciones, mis actividades predilectas, la energía que uno pone ahí, ¿no? Entonces, ¿qué las hacía apetecibles para mí? Luego, en los puntos de vista, como en las personas y en las películas que me gustaban, había una coherencia asombrosa. En el fondo había una trama profunda de valores que eran muy apreciados por mí. Y en todos podía descubrir como una ética, ¿no? Como una ética. Había esto de ser así, con los demás, sobre todo con los demás. Y eso me llamó la atención bastante. Y todo seguía siendo muy caótico, era como esos fragmentos, pero igual no lograba como armar ese rompecabezas, ¿no? Al menos tener una visión de conjunto que me permitiera por lo menos comprender por dónde fuera la cosa. Tenía como ciertas informaciones, pero que no lograba unir. Y bueno, todo esto, que aunque parezca mentira, les estoy hablando de mí, ¿no? Había cosas que yo no tenía ni idea, y que estoy viendo ahora, no es que ahora lo sé todo. Nada, esto es un proyecto, es como conocer el genoma humano, ¿no? Es una empresa ambiciosísima, pero bueno, tiene que ver con nosotros. Entonces es como mucha información que uno va recabando con mucha paciencia, mucho cariño y con mucha determinación, pero es mucha información sobre nosotros, ¿no? Y me asombré muchísimas veces de descubrir cosas que ni siquiera sabía en mis 40 y pico de años. Digo, nunca lo había visto, nunca lo había observado, y eso me chocó bastante. Pero por otro lado me agradó. Entonces me di cuenta que esas experiencias, que habían experiencias que producían puntos de vista y que generaban esa trama, y ahí podía agrupar ciertos puntos de vista en torno a un núcleo que era una experiencia.
¿bien? Y esas experiencias, como les dije, tenían que ver con heridas. Hay un libro que me ayudó mucho, que se llama que bueno, cuando estaba en todo ese proceso de ver algunos puntos de vista y algunas heridas, descubrí algunas heridas que tienen que ver con momentos traumáticos o con situaciones familiares, tienen que ver quizás con pérdida de algún familiar, quizás con alguna decepción, etcétera, con algún trauma, un choque, algo, o con alguna experiencia que nos haya marcado mucho. Y entonces hubieron muchos puntos de vista que entraron como ahí, ¿no? Y después podía como agrupar toda esa información, como que podía ir a agruparla. Y empecé a formar como un mapa. El libro que les hablo se llama, creo que lo tengo por acá, Las 5 heridas que nos impiden ser uno mismo. Es de Liz Borbau. Es más, lo tengo en PDF, si quieren se lo paso cuando quieran. Está súper, súper bueno para trabajar con los puntos de vista. Entonces, ¿dónde estaba? Y seguí un poco más, y comencé a leerlo, y a ver, ella habla de 5 heridas primarias, que son la herida del rechazo, la herida del abandono, la herida de la humillación, la herida de la traición y la herida de la injusticia. Esa como que ahí pone, digamos, las 5 heridas más grandes que hay, ¿no? Y bueno, hace toda una definición, una descripción de cómo es esa herida, y bueno, como un comportamiento. Y bueno, y cuando empecé a leer alguna dije, no puede ser, tanta coincidencia. Y bueno, eso me ayudó a agrupar esos puntos de vista y hacer como un mapa. Bien. Y una de las heridas que a mí me identificó mucho es la de abandono, ¿no? Yo notaba que muchos de esos puntos de vista y muchas de esas actitudes y muchas de esas personas que yo me vinculaba o que no quería tenían mucho que ver con esa herida del abandono. Y yo dije, ¿de dónde surge esta herida? Entonces empecé a reflexionar, bueno, a ir para atrás, a ver, y obviamente que la herida de abandono no significa que sea un abandono real, ¿no? Literal, muchas veces tiene que ver con un abandono simbólico. Y es justamente, les comento esta no vamos a entrar porque es amplísimo, pero lo que me pasó a mí, ¿no? Y entonces, ¿dónde descubrí que había un abandono emocional? Por ejemplo, yo me llevo 12 años con mis hermanos, mis padres trabajaban todo el día con muchas familias, y cuando yo tenía más o menos 7, 8 años, ellos teníamos 20 años y estaban con sus primeras novias. Y bueno, me tenían que cuidar, llevar a la escuela, bueno, no me daban ni pelota. Entonces, claro, yo sentía que en realidad todo lo que yo hacía, a ellos les gustaban las motos, los fierros, la música. Yo no me gustaba nada de eso, me gustaba agarrar una flauta, tocar una flauta que había, no me daban ni bolilla. Y cuando venían mis viejos, que venían de noche, como mis hermanos no me daban bolilla, y cada vez que quería comentarles algo, ellos estaban con sus novias, bueno, me peleaba con las novias de mis hermanos, me mataban a palos mis hermanos, porque no lo dejaba quieto, bueno, llamaba la atención como pudiera. Pero bueno, eso con lo largo de los años me di cuenta que me generó un temita justamente sentí que no me veían, que no me reconocían, que no me valoraban, ¿no? Y eso fue generando puntos de vista, y fue generando unas máscaras en las cuales yo actuaba y me relacionaba con los demás, porque de alguna forma lo que hace la máscara es mostrarse tapando y protegiéndose esa herida. Esas máscaras son como bien lo dice la palabra, tienen algo que proyectan, pero algo que ocultan. Lo que ocultan es lo que Jung Yang, es la sombra, ¿no? Acá dice, Ana accedió a la sala de espera. ¿Qué le doy? Dice admitir, bueno, no, le doy a admitir. Bueno, entonces esa sombra es justamente es lo que uno oculta porque tiene miedo, ¿bien? De que si los ponemos nos van a hacer daño.
Entonces, lo que hace la máscara es justamente todo lo contrario. Si somos, bueno, yo en mi caso que me pasó eso con mis hermanos, que no me di cuenta durante muchos años, yo justamente tenía una máscara que era justamente de la autoexigencia, del esfuerzo, ¿no? De todas esas frases que yo había notado al comienzo, ¿no? De eso de ir hasta el hueso, tener palabra, ¿no? Todas esas cuestiones éticas estaban profundamente marcadas por ese abandono, digamos, emocional que tuve, no un abandono real, pero bueno, fue como un abandono real, y me habían determinado esos puntos de vista por los cuales yo veía la realidad a partir de ese hecho que había sucedido atrás, como el Big Bang, la gran explosión, ¿no? Esa gran explosión hizo que todos esos pedazos se difuminaran, y esto, ¿no? Como la gran detonación, es como juntar esos pedacitos para volver al origen, ¿no? Y saber qué pasó en el origen. Entonces, eso me generó esos puntos de vista que me hacían ser sumamente autoexigente, no me hacían contactar justamente con ese dolor, con esa herida del no me ven, no me quieren, no me reconocen, y lo que hacía era generar una careta, una máscara que mostraba todo lo contrario, ¿no? Y en eso del abandono uno por lo general siente que necesita de los demás. Bien, no puedo hacer algo si los demás no le dan aprobación, si los demás no le dicen que está bien, si los demás no te apoyan, no te miran, no te guían. Si no existe eso, la persona que en este caso que sufre el abandono se siente que está indefensa, en fin. Entonces, pero por lo general esa máscara no te deja contactar con eso. Al contrario, te muestra es una persona abnegada por los demás, se proyecta hacia afuera todo el tiempo y también se mezcla mucho con los demás. Y no se puede como separar, ¿no? Es decir, es como uno se siente culpable por todo lo que le pasa a los demás. Uno se siente culpable y no sabe ni por qué. Y entonces, ahora bien, ¿en qué sirve saber esto de las heridas y las máscaras, ¿no? ¿Por qué es importante? En primer lugar, porque genera mucho sufrimiento, mucho. Y para poder sanar eso, primero hay que justamente hacer esa tarea de investigador, ¿no? Y contactar y tener mucha atención plena en todas las actividades. Y saber de que muchas veces actuamos esa máscara porque hay algo ahí que nos molesta o que no nos deja ser, no nos deja ser. Porque de hecho, cuando tenemos una máscara, por lo general hay un rol predeterminado. Esto como comentaba Ana María. Entonces, al al poder identificar esa máscara, como bien decía Ana María, podemos como de alguna forma empezar a contemplar no solo los puntos de vista, sino ir un poco más allá todavía. Y otra ventaja que tiene es entender cómo funcionan esto que son adaptativas y que a su vez abajo hay algo que nos está tratando de mostrar, que no nos queremos exponer, pero que en el fondo hay una gran vulnerabilidad, hay algo que no pudimos aceptar de nosotros mismos. Entonces, contactar con eso. Después, también es importante, como les decía, para poder ver determinadas áreas de nuestra vida, ¿no? Es decir, poder ver no solo esos puntos de vista aislados, sino en relación a algo, poder generar como núcleos, ¿no? Entonces, otra cosa importante es esto, ¿no? Que los puntos de vista se vuelven como puntas de madeja. Los puntos de vista son como lugares donde uno puede jalar algo, ¿no? Es decir, no solo nos muestran cómo nos comportamos ante cierta situación, sino que nos permiten, nos dan una información para cómo llegar a otra cosa. Entonces, eso es también muy importante para el autodescubrimiento. Y otra cosa importantísima es estas máscaras o esta información nos sirve para saber cuándo estamos actuando a partir de esa herida, ¿no? Y cuando estamos actuando con esa máscara, por lo general sentimos, no hay alegría. Ahí estamos cumpliendo un rol, un deber ser.
y no hay alegría, a veces hay bronca, a veces hay emociones encontradas, a veces lo hacemos porque lo tenemos que hacer, pero no porque lo estamos disfrutando, y realmente estamos actuando el dukkha, dolor, sufrimiento. Entonces, me ha pasado, por ejemplo, a partir de esa máscara del abandono, ¿no?, emocional, que, por ejemplo, yo doy clases y a veces hay un muchacho ahí que, bueno, puede ser un muchacho, puede ser una cripta, puede ser quien sea, que no responde a una pregunta que se le hace al grupo o no entrega un trabajo y uno se lo toma como personal. Y ahí está entrando en una historia, está generando sufrimiento. Porque, bueno, no me está respondiendo es porque no me quiere responder, entonces yo le hice algo. Entonces ahí sale la voz, ¿no?, del punto de vista, que a veces es muy poderosa, y condiciona el estado mental, condiciona cómo nos sentimos. Y empezamos a generar una historia de algo que en realidad capaz que esa persona no contestó porque no escuchó, capaz que estaba resolviendo, contestando, no sé, un mensaje, o capaz que estaba hablando con otro, capaz que tenía un problema en la cabeza. Y nosotros enseguida podemos entrar en ese bucle, y eso es sumamente importante para esa información, para saber no actuar ese punto de vista. Entonces, por eso me parecía importante poder ver todo este mapa, ¿no? Poder poner los puntos de vista, poder tener como una centralidad, poder ver todo el panorama. Bueno, y creo que la voy dejando por acá, para no identificarnos básicamente con esos condicionamientos y con esos hábitos que habíamos dicho al comienzo, para evitar esas creencias que se forman y poder conectarnos más con nuestro ser y con las situaciones que están pasando en ese momento y que son únicas e irrepetibles, y que no podemos poner esa fórmula o ese esquema porque no nos va a servir, sino que nos va a generar más sufrimiento. Entonces, nada, me gustaría terminar con otro cuentito corto que se llama Transparencia. Y dice así: el niño descifra el color original de las cosas, somete todo a los potentes rayos del sol, al discernimiento. Ve cómo las botellas que a simple vista parecen negras son en realidad verde oliva, a veces azules. También advierte que la arena no es blanca, ni su sombra tampoco es negra. Es celeste, otras veces es naranja. Nunca es igual. Estudia la infinitud de matices de las hojas de los árboles, algunas nervaduras anchas, otras delgadas, hebras de luz apenas distinguibles que trascienden la materia y se confunden con el aire. De esa forma, el niño conoció el verdadero color del cielo y las nubes, así como el etéreo tono del aire y sus partículas. Advirtió el auténtico y profundo color del mar, el real color de la nieve y el azul eléctrico e irreproducible de ciertos cielos, cuando se pone el sol. Había aprendido a ver a trasluz, y con los años se volvió experto. En una noche impenetrable o dentro de un cuarto hermético, él miraba a los ojos de quien deseaba. Lo hacía para contemplar una nube, una botella o una simple hoja de árbol, y en el brillo del cristalino sabía hallar el color de cada persona. Bueno, espero que les haya gustado y que se hayan, no sé, sentido cómodos. Y bueno, no sé, quiero escucharlos. Sergito querido. Bueno, primero que nada, agradecerte. Muy buena la meditación, los dos cuentos y todo lo compartido. Siempre me queda mucho, digamos, toda la profundidad conceptual que dejas en cada una de tus intervenciones y en cada una de las veces que compartimos. O sea que realmente es eso como introducción a todo lo que dejaste.
Y para no extenderme demasiado, voy a ir al grano, digamos, en unas cuantas partes, digamos, de la charla, en sí me sonreía pensando en lo que refería a la economía, ¿no? A la economía del pensamiento, a la economía, digamos, de la complejidad que reviste de repente este tema, que es de repente una pequeña parte, porque realmente, digamos, si entras a profundizar, se puede profundizar tanto de que cada vez que vamos caminando, solo sé que no sé nada, ¿no? Sin embargo, en cada una de las pasadas, como muchas veces repito, te va aportando y te va dejando los efectos de ir pudiendo observar muchas cosas más y ir mejorando, ¿no? Y creo que en este camino, y como una forma de resumen, al menos lo miro así, hay que estar, digamos, dispuestos en cuanto a lo que es los puntos de vista, de ir desarmando las cajas que de repente, mientras más fijas y mientras más estructuradas queremos estar en ese puzzle con el cual estamos armados, más difícil es. Y hay que estar dispuesto a salir de esa línea de cómo de repente se puede llegar a ver la vida en esa economía de pensamientos, y liberarse a un torbellino de ir pasando en procesos que de repente se pueden llegar a estar repitiendo, desarmar ese puzzle, volverlo a armar para volverlo a desarmar infinitas veces. Y de eso se trata, digamos, de un proceso constante de transformación, de un proceso constante de crecimiento, y de darse cuenta de lo que es ese personaje, esos personajes que vamos interpretando en diferentes partes de nuestra vida, y que de repente el que hizo teatro, o si en algún momento hace la prueba, el ejercicio de compenetrarse en un personaje que elija, de darnos cuenta a veces lo cercano que podemos llegar a estar interpretando un personaje, y digamos de eso se trata, y justamente Jung ha profundizado muchísimo, digamos, en lo que es el concepto de arquetipos, o de diferentes, se apagó acá la cámara, y, y bueno, pero más que nada, es eso, digamos, de poder llegar a estar observándonos, y en esa atención plena que hay que tener a cada momento, que la duda y la búsqueda, más allá de las dificultades conceptuales, y que de repente la ola es gigante, darnos cuenta que ese ejercicio nos va llevando a intentar ser cada día un poquito mejor. Así que bueno, agradecerte también en ese proceso por todo lo compartido, para trabajar en ese sentido, y mejorarnos con lo que nos va quedando en cada una de las pasadas, de sacar las capas de la cebolla. Gracias, Sergio. Gracias, Feder, un placer que hayas compartido, que estés compartiendo acá con nosotros, y qué bueno que hayas estado hoy. Me alegra mucho. Ujú. Liliana agradecía, Sergio. Dice, muchas gracias por lo que nos dejaste en cuenta, reflexiones, meditación. Creo tengo que estudiarme. ¿Desde qué punto de vista quiero estar acompasando la vida? Gracias. Bueno, si nadie, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Anita. Buenas noches. Hola. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Muy lindas tus palabras. Bueno, te agradecería si podés mandarle el libro que comentaste a Por Ricardo, si supuesto. nos lo manda. Sí, por Muchas supuesto. gracias. Por favor, Gracias. muy amable. Bueno, primero que nada agradecerte mucho, Sergio, por la hermosa charla que compartiste. Segundo,
como decía Lilian y Ana, y Tar, y Ana María, hay mucho para trabajar, y creo que dejaste alguna semillita más para que tenemos que cultivar. Así que muy agradecido, muy linda la exposición y la franqueza de tus experiencias personales. Y bueno, de nuevo muchísimas gracias y esperamos verte por acá pronto. Te pediría si puedes dedicarla al mérito de esta meditación, si fueras tan amable. ¿Cómo no? Gracias. Juntamos las manos en el pecho si es posible, si tienen ganas. A respirar. Vamos a pensar en esas personas, familiares, amigos, desconocidos, que no están bien o que sufren por algún motivo. Bueno, podemos incluir a toda la humanidad, a nosotros mismos también. Todos sufrimos por algún motivo. Pero vamos a dedicar estos méritos, los méritos de la meditación, de esta charla, en especial a esas personas que consideremos enviarle luz, amor, cariño. Y voy a hacer un pedido especial para la madre de Ricardo, que se encuentre bien, que sea feliz, que tenga bienestar, que tenga mucha salud. Así nosotros también con esas personas que queremos enviarle los méritos. Les agradezco mucho por estar acá y es una alegría compartir con ustedes. Gracias. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo el viernes que viene. Gracias, que estén bien. Gracias. Chao. Buen fin de Chao. semana. Gracias, Chao. Sergio. Gracias, Ricardo. Gracias. Chao. Gracias, un abrazo. Chao. Gracias, chao. Chao.